bendecirte, poner delante de tu presencia, Señor, este tiempo, esta palabra. Pedirte que los cielos sigan ministrando nuestras vidas, que tu gloria se desate en una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te honramos, a ti sea el honor ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Puse por título, si pido que los chicos me puedan acompañar, por lo menos tecladista y baterista, los demás pueden ir, tomar su asiento. Puse por nombre a esta palabra, por título, somos una iglesia activa. Amén. Hemos estado en el Congreso Activa. Se activa algo sobrenatural, se activa la multiplicación. Y sabe que una de las cosas que entiendo, cuando el poder, escúchame bien, cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre los primeros cristianos, activó en ellos algo que ellos no tenían. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 que estaban reunidos orando, porque habían recibido una palabra del Señor y les había dicho, no hagan nada hasta que no venga el poder de lo alto. Y cuando ese poder de lo alto cayó, todo lo que ellos de pronto emprendieron fueron de mucha bendición. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que ellos ya no estaban actuando por sí solos, sino estaban actuando bajo un poder, bajo una gracia, bajo la unción y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Pero así como la iglesia empezó a tener, escúchame bien, y porque yo quiero soltarle una palabra hoy, porque sé que esta noche algo glorioso el Espíritu Santo de Dios va a hacer en nuestras vidas. Entienda bien, porque yo quiero soltarle, porque entiendo que cuando el diseño de Dios se revela en nuestras vidas, empieza Dios a derramar su gloria. Pero algo sucedió, escúchame bien, algo sucedió en el libro de los Hechos. Cuando el libro de los Hechos usted lo lee, usted puede, y yo quiero invitarle como iglesia que tome el desafío de lea el libro de los Hechos. Ese es el origen de nuestra iglesia, es el origen de Dios. Cuando Dios le habla allí a los discípulos entienden verdaderamente que tienen una misión. Entienda que cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración, sucede algo que provoca que luego de eso las multitudes comiencen a venir. Porque cuando el cojo de allí del templo de la Hermosa, el que lo ponían allí para que pidiera limosna, fue sanado, ese mismo hombre entró saltando y alabando el nombre de Dios. Y todos decían, no es el cojo, no es el que ponían. Y yo quiero soltar, porque yo sé que se va a despertar en esta casa. En muchos se va a despertar una unción de sanar enfermos, una unción de poder mientras usted va a la oración, mientras usted está buscando la presencia de Dios, aquella persona que necesita. Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Hoy quiero soltar y decirle, iglesia, esta es la noche donde usted va a ser empoderado con una palabra y usted va a salir de este lugar entendiendo que el diseño de la cruz se revela en su vida para sanar los enfermos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero también entendemos que a través de todo lo que pasó en el libro de los Hechos, no todo fue gloria, pero todo actúa para gloria. A ver, tal vez le hice un trabalengua. No todo es gloria, pero todo actúa para gloria. Porque entendamos bien que la iglesia empezó a ser perseguida. Y sabe que hemos vivido tiempos por muchos años. Hemos vivido tiempos donde como quien dice, desaprovechamos el tiempo.
Porque muchos de nosotros como iglesia hemos tenido la libertad para hacer y muchas veces no lo hicimos. Y entienda bien que hay países donde son perseguidos a causa de la palabra. Hay países donde mueren personas por no negar la cruz. Y nosotros no hemos pasado ese nivel, pero aquí la iglesia primitiva pasó ese nivel. Y yo quiero soltar esta palabra. Libro de los Hechos, capítulo 5, en el verso 40 en adelante dice: y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, ¿a quién? A Pedro y a Juan. Después de ¿qué? De azotarlos, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio enojados. Ellos salieron de la presencia del concilio renegando. Ellos salieron de la presencia de ayer, dice, y salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entiendan lo siguiente, que ellos fueron azotados. Y yo siempre digo, cuando uno ve al apóstol Pablo y en Silas, hay un momento que ellos son encarcelados. Y ellos son, como quien dice, son azotados, los tienen como los peores reos. Lo meten en el calabozo de máxima seguridad. Pero ellos dentro de su corazón no estaban diciendo, porque muchas veces, entiendan lo siguiente, muchas veces nosotros como iglesia empezamos a decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que padecer yo esto? Y empiezo, en vez de darle gracias a Dios, empiezo a enojarme y empiezo a reclamarle a Dios. Estos hombres salieron, Pedro y Juan salieron del concilio y no salieron enojados, no salieron con la cara larga y diciendo ¿quién nos mandó a creer en el Señor Jesucristo? Mira ahora lo que nos está pasando. No, los hombres tenían dentro de ellos una convicción. Ellos estaban, yo quiero soltarle porque entiendan lo siguiente, ellos estaban intactos por dentro, aunque por fuera los habían golpeado. Ellos estaban intactos en sus convicciones. Ellos estaban intactos en lo que ellos habían confiado, en lo que ellos habían creído, porque ¿sabe qué? Intacto significa no tocados. Y hay alguien que va a querer tocar tu fe. Hay alguien que va a querer que tu fe se desintegre. Hay gente que te va a azotar, escúchame bien, y muchas veces la gente te va a perseguir. Pero quiero soltar esta palabra porque entiendo que cuando hay gente que no es tocada, porque intacto puede pasar o puede recibir latigazo, pero los golpes pegan por fuera, pero no pueden pegar por dentro. ¿Dónde están las convicciones del reino? Donde entendemos que dentro de nosotros hay una convicción, y esa convicción es saber que tienes un llamado que no se desintegra por circunstancias, por tempestades, que ni por vientos contrarios nada lo hace retroceder. Uno entiende cuando uno ve la historia en el libro de los Hechos y usted ve al apóstol Pablo y le pasa una cosa y le pasa otra. Pero el apóstol dice, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero yo quiero decirle, yo no he venido a hablarle, yo he venido a hablarle a gente que entienda verdaderamente que los procesos de Dios te van a levantar. Los procesos de Dios te van a llevar a una nueva dimensión. Los procesos de Dios te van a llevar a capacitarte en el diseño revelado de la cruz en tu vida. Y que nada ni nadie va a poder tocar lo que un día la palabra, el Espíritu Santo de Dios sembró en tu corazón.
una de las cosas que entendemos, uno sabe permanecer en el reino cuando hay convicción, cuando nos sentimos dignos de representar al reino. Estos hombres salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos. Y sabe que una de las cosas que usted tiene que entender, que usted no buscó a Dios. Usted no lo buscó a Dios. Porque usted y yo no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios nos llamó a nosotros. Y si usted está aquí no es por mera casualidad, no es porque usted y yo somos gente fracasada, no, es porque Dios nos vio primero y nos levantó del pozo cenagoso y nos sentó en silla de príncipe por amor a su nombre. Entienda que usted y yo somos aquí, estamos aquí porque necesitamos la gracia. Y una de las cosas que se derrama sobre nuestras vidas, dijimos, es la convicción, pero también es la fe. Porque la fe, ¿sabe qué? Puedes vivir los momentos más difíciles de tu vida. Sin embargo, tu fe tiene que ser inquebrantable. Cuando pases por procesos, si tu fe hace que puedas ser una persona realmente con la capacidad de poder entender que la fe te va a llevar a otro nivel, que la fe te va a llevar a otro grado de madurez espiritual. Entender que nosotros, estos hombres que establecieron la iglesia del Señor Jesucristo, fueron hombres que tuvieron convicción en la fe, que tuvieron el amor de Dios. Porque el hombre que conoce a Dios ha sido capturado con lazo de amor. Entienda que de pronto, cuando nosotros vemos las vidas destrozadas, nada podemos hacer, simplemente acompañarlos. Pero hay alguien que puede abrazarlo, hay alguien que puede traerlos con lazo de amor. Y eso significa el amor de la cruz, del sacrificio de Cristo nos apasiona. Y cuando eso nos apasiona, entendemos por sobre todas las cosas que nuestras convicciones, escúcheme bien, nuestras convicciones están firmes porque entendemos que somos instrumentos de Dios. ¿Sabe para qué? Para poder llevar el amor de Dios a otros. Las convicciones que tenemos en el reino tienen que ser tan firmes porque entendemos lo siguiente. Escúcheme bien, las convicciones del reino son las que son inamovibles. Cuando tenemos convicción de que algo va a suceder, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entendemos que cuando la fe empieza a operar en nuestras vidas, ¿sabe qué? Lo primero que sentimos, y yo quiero soltar esta palabra, porque empezamos a tener un sentido de utilidad. Porque ante lo que no podíamos hacer, ante lo que no sabíamos hacer, porque éramos inútiles por nuestra capacidad humana, Él vino con su poder y nos dio el sentido de utilidad, sentirse usado por Dios, entender que tenemos un propósito. Que usted y yo tenemos un propósito, no estamos aquí dando un paseo por el planeta, no. Usted y yo tenemos un propósito, un diseño. Jesús no ha venido para ser servido, sino para servir. Y eso nos ha enseñado y eso tenemos que hacer. Servir a nuestro prójimo. Servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? A ver, entendamos lo siguiente. ¿Qué es servir a Dios? Porque servicio a Dios tenemos a los músicos que sirven a Dios. Y está bien. Pero ellos desarrollan una función dentro del templo. Pero el verdadero servicio a Dios, ¿sabe dónde está? Está allá afuera. El verdadero servicio a Dios es que la gente se pueda enterar
que hay un Dios de toda gloria que los está llamando y que de tal manera Dios los amó que entregó a Jesucristo para que cada uno de ellos pueda llegar a ser salvos. Ahora, otra de las convicciones que tenemos es el agradecimiento. Empiece a declarar, a ser una iglesia agradecida. Ellos le agradecieron a Dios, le dieron gracias a Dios por haber sido tenido por digno de padecer afrenta en su nombre. Ahora, ¿qué sucede cuando a nosotros nos pasa esto? ¿Sabe qué? Empezamos a renegar, empezamos a despotricar, empezamos a decir, pero si yo hubiera sabido esto, jamás me hubiera metido. Mire, esto yo quiero decirle lo siguiente: cuando el Señor, como quien dice, se le pone algo. Hay un versículo que dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que se ha propuesto. Eclesiastés. Él se ha propuesto todo. Cuando Él se propone, mire, si hay algo que Dios tiene, es que nunca se va a olvidar de su propósito en tu vida. Y no importa por dónde tengamos que pasar, no importa por dónde tengamos que transitar, el Señor siempre está diciendo: yo tengo, en Él tengo una disposición. ¿Para qué? Para que tenga una capacidad de servicio, para que tengamos dependencia de Dios, para que podamos, escúchame bien, predicar el regreso de la venida del Señor, para que podamos entender verdaderamente la esperanza en su regreso, para decir: Cristo viene pronto. Entonces, iglesia, escúchame bien, entendamos lo siguiente: los acontecimientos mundiales, la catástrofe y todo lo que está sufriendo el planeta está indicando su pronta venida. Ahora, parecería ser que vivimos en esta tierra como si fuéramos a vivir, no sé, como que despreocupados. Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de apuro. Algo que tiene que determinar en nuestras vidas que tenemos que tener una dependencia de Dios, que tenemos que tener una pasión por el reino, que podemos entender, escúcheme bien, que cuando hay pasión en el reino también acompaña con nosotros el poder espiritual. Cuando el poder espiritual se manifiesta, podemos hacer la obra no por nuestra propia fuerza, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Cuando el poder espiritual de Dios cae sobre la iglesia comienza a activarse, la iglesia comienza a moverse, la iglesia comienza a ir a otro nivel, empieza a conquistar, empieza a creer, empieza a entender que algo nuevo empieza a suceder. Mire lo que Pedro entendió, que era el mismo que había negado al Señor, pero el hombre, cuando fue rescatado, cuando Jesús lo fue a buscar, cuando Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero confía, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Y sabe qué? Pedro, entendiendo su capacidad humana, un día toda esa capacidad humana se le fue. Ya no tenía más, como quien dice, el argumento de romper o de quitarle la oreja al soldado. No. Ella tenía otra fuerza. El Señor lo había rescatado y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas. Y esa palabra caló tan fuerte en el corazón de Pedro que entendió verdaderamente que hay un llamado, y hay un llamado a las multitudes. Escúcheme bien, Pedro se para con una convicción de reino ante todos los hombres que de pronto habían matado a Jesús. Y ese mismo Pedro que un día que le negó, ¿sabe qué? Ese mismo Pedro se para y le dice: ustedes mataron a Cristo. El hombre está investido
investido con el poder, con la autoridad de Dios. Ella no tiene la capacidad humana. Ella está investido con la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y esta noche, escúchenme bien, y esta noche le vamos a pedir que ese poder venga sobre nuestras vidas, que ese poder de consagración, que ese poder de santidad, que ese poder de gozo, ese poder de visión, ese poder del llamamiento que se establece en nuestras vidas pueda traer en nosotros, escúcheme bien, un espíritu combativo, para que en los momentos difíciles de nuestras vidas podamos decir: voy a tener la voluntad de vencer, voy a tener la voluntad de conquistar, voy a tener la voluntad de ser usado por Dios, de dejarme usar, de ser un instrumento en las manos de Dios, de decirle a las multitudes: Cristo les ama, Cristo les perdona. Él murió en la cruz cuando éramos borrachos, Él murió en la cruz cuando éramos drogadictos, Él murió en la cruz cuando éramos perversos, cuando éramos asesinos, cuando éramos violadores. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros y nos enseñó el camino de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero tocar 3 fases de lo que significa el poder ser una iglesia activa. Número 1, la reacción después del conflicto. ¿Cómo reacciona usted después de un conflicto? Porque los conflictos, quiero decirle lo siguiente: no le puedo garantizar que los conflictos no vendrán, porque los conflictos vienen por añadidura. Cuando uno entra en el reino, cuando uno establece el reino en nuestras vidas, dice allí en Hechos 5:40, dice: después de azotarlo, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue la reacción después del conflicto? Y la reacción es una acción que resiste o se opone a la acción. Entienda lo siguiente: ¿cómo usted reacciona? ¿Cómo yo reacciono ante el conflicto? Una de las cosas que sucede, no sé si le habrá pasado, que muchas veces reaccionamos por inercia. Cada acción produce una reacción, y esa reacción es igual o opuesta a la que se nos hizo. Y de pronto, si alguien te pega, ¿cuál es la primera reacción? Es devolverla. Y muchas veces, ¿sabe qué? Estos hombres se entendieron. Porque tu reacción y mi reacción puede ser veloz o puede ser lenta. Puede ser de vergüenza o puede ser de una acción directa. Puede ser de perdón o puede ser de olvido. Y entienda lo siguiente: el evangelio provoca que todo siervo debe saber que su gestión provocará reacciones, por lo tanto debe esperarlas. ¿Cómo reaccionará en el momento de la prueba? ¿Cómo tú vas a reaccionar? Si vas a ser, escúcheme bien, si vas a ser un hombre activo o vas a ser un hombre reactivo. Si vas a ser un hombre que tenga la capacidad de la predicación del evangelio, o serás un hombre carnal que responda a las agresiones a la manera física. Cuando estos discípulos lo azotaron, ellos no respondieron humanamente. Ellos entendieron que en el Espíritu ellos estaban para hacer otra cosa, para entender verdaderamente que el reino se iba a establecer. Juan y Pedro no son como errantes. Ahora ellos conocen a Jesús. Ellos no eran errantes del camino. Ellos no tenían, como quien dice, no sabían la ruta. No, ellos ya conocían la ruta. Ellos conocían la ruta del perdón. Ellos habían visto al Señor decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ellos habían escuchado a Esteban decir, cuando Esteban le llovía un montón de piedra, ellos escucharon a levantar la voz al cielo, levantar su oración al cielo y decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Entendamos bien, los hombres, con hombres de este calibre, Jesús hizo su iglesia. Y con hombres de este calibre también el Señor continúa haciendo su iglesia, levantando hombres y mujeres que tal vez en algún momento de su vida usted y yo fuimos personas que reaccionamos de una manera carnal, pero ahora reaccionamos en la manera espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos que a pesar de los azotes, a pesar de los naufragios, a pesar de los que nos han apedreado, a pesar de todo, verdaderamente entendemos la idoneidad que nosotros tenemos en el reino. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo, mire lo que dice allí en 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 24 en adelante, un poco parafraseado: 5 veces azotados, apedreados, náufragos, en peligros de camino, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro de desierto, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelo, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez, etcétera. Todo esto es lo que el apóstol Pablo había experimentado. Sin embargo, la reacción espiritual de ese hombre siempre va a provocar lo que Pedro y Juan experimentaron. Ellos salieron gozosos. El apóstol Pablo dice: esta leve y momentánea tribulación trae un mayor peso de gloria. Cuando la gloria cae, escúcheme bien, cuando usted tiene la reacción, usted va a decir: Señor, hoy voy a pedirle a Dios que me dé una reacción. ¿Sabe cuándo? Que su reacción sea una reacción del reino. Una oportunidad, me tocó vivir un hecho muy desafortunado. Siempre lo cuento y no lo cuento. En realidad me da un poco de vergüenza. Pero entienda lo siguiente: que cuando uno tiene una reacción lenta, usted puede perder o hacer perder el diseño de Dios en la vida de otros. En una oportunidad, yo por 15 años manejé un camión, y en ese momento, en esos años, alzar gente en la ruta era común. En una oportunidad yo venía desde Salsipuede, Agua de Oro, por ahí, y un hombre me hace seña. Lo levanto. Empezamos a hablar. Me pregunta qué hago. Le digo: bueno, soy chofer del camión. Era un camión de alimentos balanceados que llevábamos alimentos a las granjas. Y me dice, le explico todo y le digo: ¿y usted? ¿De dónde viene? Y el hombre me dice: vengo de esparcir la ceniza de mi hija que murió. Y créame que no sé qué me pasó, pero esta experiencia fue muy dura, fue muy amarga, porque parecería ser que el diablo me enmudeció. No pude decir más palabras. Como que me choqueó, me impactó tanto lo que este hombre me acababa de decir, que llegamos al frente del aeropuerto. Me dijo: me bajo aquí. Y lo bajé. Y en el momento que él se bajó, empecé a orar. Y primeramente a pedirle perdón a Dios. Y decirle: Señor, perdóname. Y pone a otro para que le predique el reino. Escuche,
No sé qué pasó, pero algo pasó dentro de mí. Me faltó reacción, me faltó convicción, me faltó diseño del reino revelado de la cruz en mi vida. Y no pude comunicarle el evangelio. La Biblia dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando tengas oportunidad, no te calles de ser representativo del Dios que has creído. Para mí fue muy dura esa reacción, pero entienda lo siguiente: pasaron muchos años. Yo estoy en la misma vereda de aquel hombre. En el 2005 nosotros tuvimos que despedir a nuestro hijo que partía a la presencia del Señor de 19 años. Después de eso yo entendí y me representé en aquel hombre sin Dios, en aquel hombre que tal vez llegaba a su casa y la amargura y todo lo que de pronto significaba haber perdido a su hija, de pronto llegaba y tal vez algo trágico podría haber pasado con ese hombre. Yo no sé qué pasó, pero siempre me quedó esa inquietud en el corazón, que nunca, escuche bien, que nunca te quede una inquietud. Por eso tal vez en el paso del tiempo comencé a amar las multitudes, comencé a amar a los hombres, comencé a predicarles el evangelio, porque entendí que aquella oportunidad que un día se me fue dada, la desperdicié. Pero hoy quiero hablarle y decirle: hombre y mujer de Dios, entendamos lo siguiente: viene el tiempo donde Dios va a derramar una gracia de poder, una gracia de unción, con hombres del calibre, con los hombres que hicieron la iglesia, que hicieron la primera iglesia. Y yo entiendo que va a venir un gozo, va a venir un poder de salvación que va a tocar las vidas, que va a tocar Rafaela, que va a tocar Pilar, que va a tocar cada uno de los barrios, porque aquí no habrá hombres que se detengan o hombres que sean lentos para hablar. Habrá hombres que reaccionen a la necesidad de la gente. Número 2, sobre el valor interno no negociable que tuvieron estos hombres. Ellos no negociaron, porque hay muchas veces, entiendan lo siguiente, hay muchas veces y muchos casos de donde la iglesia perseguida ha sido, como quien dice, ha sido puesta en afrenta. Si niegas al Cristo, te dejo con vida. Y si no lo niegas, mueres. Y mucha gente ha visto esa convicción y ha experimentado esa convicción no negociable. No negocio lo que he creído. Y tal vez no tengamos que pasar por ese momento así de decir o niegas al Señor, y si no lo niegas, pierdes la vida. Tal vez no tengamos que pasar, y gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo entiendo que viene un tiempo, escúcheme bien, donde el valor no va a ser negociable, donde tus convicciones van a ser tan firmes que de pronto no importa lo que venga, no importa lo que tengas que vivir, no importa lo que tengas que pasar, estarás tan seguro de lo que Dios habló en tu vida que nadie te podrá mover de donde Dios te plantó. Y entienda lo siguiente: cuando tenemos ese valor interno no negociable, el látigo puede pegar por fuera, pero por dentro, donde viven los valores, nadie lo puede tocar. Lo que has creído, lo que has aprendido, eso enseña también a otros, que eso es convicción, valores no negociables. Hoy soy cristiano, mañana no lo soy. Eso no es valor. Hoy tengo represento al reino, mañana no. Los valores no negociables significa
de tal o cual cosa existe, y eso verdaderamente no está en venta, no se compra, no se vende. ¿Por qué? Porque es una convicción que está dentro de mí. ¿Qué sería una convicción no negociable? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el intendente, ¿tiene intendente Rafaela? Que el intendente de Rafaela, o no, pongamos cualquier político, no vamos a ponerle intendente porque no queremos relacionar algo, viene y le ofrece al pastor Diego y le dice: Diego, te voy a dar 2 hectáreas de campo. Estaría bueno eso, ¿no? Pero me vas a tener que firmar un documento como que te di 5 hectáreas. Quédate con tus 2 hectáreas, quédate con tus 5 hectáreas. Eso es una convicción no negociable. No negocies tu fe. Que nadie venga a ponerte algo que de pronto no sea legal. A ver, entienda lo siguiente: Dios puede usar un montón de gente, pero que entendamos lo siguiente: la convicción que tenemos dentro de nuestras vidas no se puede negociar. ¿Por qué? Porque los valores, escúcheme bien, los valores que de pronto son buscados por el enemigo son de aquella gente que de pronto dice: no se vende, yo le voy a poner esta pruebita a ver cómo le va al íntegro, a ver cómo le va a aquel que se dice cristiano, a ver cómo le va a... Cuando los momentos de tentación vengan, usted tiene que tener el diseño de la cruz revelado como lo activo Cristo. No solamente de pan el hombre vivirá. Y mire que tenía hambre, ¿no? La palabra de Dios dice, le dijo Satanás, pero escrito está también que no solamente de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la convicción de los hijos de Dios. Escúchame bien, los hombres de Dios, dice el apóstol Pablo: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. El apóstol Pablo dice en Filipenses: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. El apóstol Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pedro dice: y el mismo Dios de paz os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy quiero hablarle a esta casa y decirle: iglesia, si vamos a ser una iglesia activada por el diseño de la cruz, debemos tener la convicción tan firme que nuestras convicciones no se venden ante yo quiero soltar, ante un bolsón, ante un plan, ante no. Tu convicción no se pueden comprar. Lo que Dios puso dentro de tu vida, entendé bien, es lo que Dios va a levantar. Y sabe que una de las cosas que entendemos, que la cruz se va a manifestar y tú vas a ser levantado en poder y en gloria. Escúchame bien, lo que el enemigo te quiera dar con facilidad, el reino te establecerá 10 veces más y te pondrá por alto si tú sabes honrar y glorificar su nombre. Número 3, y con esto termino. Vamos, fuerte el aplauso, vamos. Cuando las situaciones no alteran la agenda de la iglesia. Cuando de pronto entendemos bien, escúcheme bien, cuando entendemos que lo que nos pasa no es para retraso, sino para avanzar. Dice el libro de los Hechos en el 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos habían sido puestos ¿en qué? Ellos habían sido puestos en un aprieto diciendo:
les prohibieron que hablasen en el nombre de Jesús. Su agenda no varió. ¿Por qué? Porque ellos tenían la convicción, la agenda de los hombres y de las mujeres de Dios que están intactos son agendas inalterables. Lo que Dios te dijo, eso lo harás. Lo que Dios, escúcheme bien, los Nerones, los Pilatos no han muerto, se mueven en otros nombres con el mismo espíritu, siguen persiguiendo a la iglesia. Pero entienda bien, los hombres y las mujeres de Dios son gente que entienden lo que dice la Escritura. Mateo 10:16 dice: yo os envío como oveja en medio del lobo. Tal vez tengas que pasar por momentos difíciles, pero tu agenda no puede ser alterada por un espíritu, por un diablo. No puede ser alterada por alguien que te oprima. De todas las cosas nos librará Dios. De todas las cosas, de toda tentación. Dice: ser tentado no es pecado. Va a ceder a la tentación, eso sí. Entendamos lo siguiente: Dios siempre está controlando, renovando. Escúchame bien, Él está añadiendo a su pueblo nuevos hombres, nuevas mujeres en el reino. A ver, todo aquel que depende de Dios debe decir: Señor, yo llevo un currículo delante de tu presencia y sé que tú estás a punto de añadirme a la viña del Señor, a los hombres y a las mujeres, escúchame bien, que están seguros que verdaderamente la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas. Y yo quiero soltar, porque esta noche yo siento que algo se va a quebrar en el mundo espiritual, y yo siento que en esta noche los hombres y las mujeres de Dios que han sido llamados por Dios, que han sido llamados para establecer el reino, son hombres y mujeres que no se rinden ante las dificultades de lo que tengamos que vivir. Los hombres y las mujeres que son intactos, los que no son tocados, los que de pronto tienen las convicciones claras, entienden que hacer iglesia es decir sí y amén. En hacer iglesia es decir, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, la Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni porvenir, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando tú entiendes este nivel, tú empiezas a entender que ya no eres una persona común, sino eres una persona sobrenatural. Eres una persona que ya tiene la capacidad, escúchame bien, de empezar a establecer tu propio hogar de salvación. Que tú puedes establecerte como un anfitrión, que tú puedes establecerte como un líder de ese hogar de salvación. Porque ya no eres una persona común. El hecho en el día que tú aceptaste a Cristo, en el día que tú recibiste la señal de salvación en tu vida, cuando tú un día dijiste: mi nombre está escrito en el libro de la vida, empezaste a entender, ¿sabes qué? Que algo nuevo empieza a funcionar dentro de ti, y eso nuevo viene para poder establecer el reino. Ellos no cesaron de predicar por el templo y por las casas. Por el templo y por las casas. Por el templo y por las casas. Nadie se quedó afuera. Escúcheme bien. Y yo quiero decirte lo siguiente: cuando el reino se manifiesta, cuando la gloria viene a cada una de nuestras vidas, lo primero que nosotros tenemos es una señal de autoridad. Dice que Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro entendió que cuando él se movía, dice que venían y ponían los enfermos para que
aunque sea la sombra de Pedro, les tocase, y los enfermos eran sanos. Había un poder, había una unción, había una gracia. ¿Por qué? Porque ese hombre había entendido que las puertas de las cárceles se abrían, que no hay imposibles para los que creen en el Señor. Ese hombre entendió verdaderamente que él podía caminar por sobre las aguas, porque él sabía que quien lo estaba llamando es quien podía sostenerlo aún ante la ley de la gravedad. Porque él entendía verdaderamente, porque su fe tenía tanta convicción. Y yo quiero soltar sobre esta casa y declarar que hoy Dios levantará hombres con convicciones, mujeres con convicciones, que verdaderamente entenderán que caminar sobre las aguas no es imposible cuando le creemos a Dios. Que podemos entender que la gloria que te va a visitar, que la unción que te va a visitar va a ser tan fuerte que tú vas a decir: ¿de dónde aparecieron tanta gente? La Biblia dice: correrán a ti a causa de Jehová tu Dios, que te ha empoderado. La gente va a decir: ¿qué te pasó? ¿Por qué antes eras esto? ¿Por qué antes era lo otro? Y ahora vemos una persona cambiada, una persona transformada. Dice el apóstol: nosotros somos cartas escritas, leídas por los hombres. Entienda lo siguiente: muchas veces usted y yo hablamos mucho y predicamos poco. Hable menos y predique más. Viva el evangelio del reino de tal manera que la gente pueda ver en usted el diseño de la cruz, que la gente pueda ver en usted que joven es diferente, no es como los otros jóvenes, no está diciendo malas palabras, no está insultando, no, porque tuvo un encuentro con el Señor. Y ese hombre que tuvo un encuentro con el Señor, mire, la misma pasión que Saulo de Tarso le ponía persiguiendo a la iglesia era la misma pasión que tenía cuando él fue constituido como apóstol. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la convicción de lo que él hacía. Mire, cuando él perseguía a los cristianos, él estaba convencido que estaba haciendo bien. Él tenía la seguridad. Escuche bien, él no es que no conocía. Él había sido instruido a los pies de uno de los más grandes maestros, Gamaliel. Entienda lo siguiente: Saulo entendía lo que estaba haciendo, pero un momento se le apareció el Señor. Y cuando se te aparece el Señor, todas las cosas cambian. Cuando se te aparece el Señor, todos tus diseños, todos tus argumentos, todo empieza a derribarse, y empiezas a tener una actitud de un hombre y una mujer que ha conocido y ha experimentado lo que Pablo después empezó a vivir, lo que Pablo empezó a enseñar. No es algo que escuchó de otro, es lo que él vivió dentro de su misma persona en un encuentro personal con Dios. Hoy quiero animarte que puedas decirle: Espíritu Santo, yo sé que esta noche un hombre y una mujer intacta se levantan desde esta casa. Que un hombre y una mujer, una iglesia llena de la gracia de Dios, viene, ¿sabes para qué? Para comenzar a ser iglesia. Y yo quiero soltar esta palabra porque tengo una convicción de que esto va a pasar. Viene un tiempo, escúcheme bien, viene un tiempo donde los templos no podrán contener las multitudes que corran a los pies de Cristo. La iglesia primitiva nació en un movimiento de avivamiento en el Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva empezó y la gente se agolpó para ver qué era eso que había sucedido con el cojo.
Hay milagros que se van a hacer visibles para que la gente empiece a decir: algo está pasando allí en la iglesia. Restauración. Algo está pasando en la iglesia porque hemos visto la gloria manifestada de Dios en esa casa. Anímese a creer. Anímese a ser diferente. Anímese a ser un hombre y una mujer que le diga: Señor, aunque tenga problemas, aunque tenga circunstancias, estoy intacto. Y recuerde, intacto significa no tocados. Puede ser golpeado por fuera, pero dentro de su vida hay una convicción, y esa convicción lo tiene que llevar a poder cumplir el propósito. Que nada ni nadie le robe lo que Dios te ha entregado. Que nada ni nadie te robe la pasión, te robe el amor. Que nada ni nadie te robe lo que Él ha puesto, su gracia poderosa sobre tu vida. El diseño de la conquista viene para esta casa, para comenzar a conquistar, para comenzar a tomar, para comenzar a cruzar. Escúcheme bien, para empezar a cruzar los Jordán, porque sabe que cruzar el Mar Rojo para Moisés fue un hecho glorioso. Pero entraron al desierto y allí estuvieron estancados. Yo creo que viene un tiempo, el tiempo de Josué, donde se levantan los Josué, donde dice, donde Dios está diciendo: Josué, levántate, haz cruzar este pueblo a la tierra que yo les prometí. Viene ese tiempo donde Dios te va a entregar la tierra, donde Dios te va a entregar los sueños, donde Dios te va a entregar las multitudes, donde Dios te va a entregar. Escúcheme bien, y si usted es un hombre y una mujer que se establece como hijo de la casa, Dios te levantará como padre de mucha gente. Tengo a mi lado, o mejor dicho, tenemos a nuestro lado hombres y mujeres que son fieles, hermosos en el Señor. Por ahí vienen pastores que hace muchos años nos conocen y dicen: Chiste, todavía está. Y seguirán estando. Y si un día son enviados, seguirán perteneciendo. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una gracia de multiplicarnos, no por un diseño natural, sino por el cielo revelado en nuestras vidas. Y yo no veo, escúchame bien, y yo no veo, cuando predico en nuestra iglesia, o cuando hoy estoy predicando acá, yo no estoy viendo hermanos en la fe. ¿Y qué estás viendo, apóstol? ¿Y qué estás viendo? Yo estoy viendo apóstoles, yo estoy viendo profetas, yo estoy viendo maestros, yo estoy viendo evangelistas, yo estoy viendo músicos, yo estoy viendo hombres y mujeres sirviendo a Dios, yo estoy viendo líderes de jóvenes, yo estoy viendo líderes de adolescentes, yo estoy viendo, veo a gente activada en el reino, porque yo no le estoy predicando a una casa natural, yo le estoy predicando a una casa espiritual donde los hombres y mujeres serán levantados en el poder de Dios. Mire, que nadie desprecie lo que hay en ti. Y yo sé que esta casa no te va a despreciar. Esta casa te va a empoderar. Esta casa te va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Cuando a David lo vieron, lo primero que le dijeron los hermanos: conocemos tu soberbia. ¿A dónde dejaste esas pocas ovejas? Los tipos no cabían de la envidia que ellos tenían, porque David había sido llamado y había sido ungido rey. Ellos pensaron que ellos eran los que le tocaba ese diseño del reinado. Sin embargo, David
estaba allí representando no a un rey, sino a una autoridad de Dios en la tierra, porque sus hermanos y todo Israel no pudieron con los filisteos. Sin embargo, David llegó y dijo: ¿quién es este incircunciso para que esté vituperando al pueblo de Dios? Hay gigantes, escúchame bien, que no son tan gigantes. Hay gigantes que simplemente Dios los puso para que pueda tú entender que no eres una persona común, que tú eres una persona. Derriba gigantes, derriba problemas, derriba dificultades, derriba. Los gigantes se despertarán. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas encontrar el valor que hay en tu vida, la convicción que hay en tu vida y lo no negociable que está en tu vida. Quiero orar. Yo quiero que puedas entender en este día que la gracia sobrenatural del Espíritu viene sobre tu corazón. El Señor te ama. El Señor te ama. Comienza a declarar y a decirle: Señor, estoy intacto. Aunque me golpearon las circunstancias, aunque me despreciaron, aunque me abandonaron, aunque perdí lo mejor que tenía, aunque fue dañada mi intimidad, aunque fui sorprendida o sorprendida por circunstancias que no pensabas vivir, hoy me paro delante de ti para declarar que tu propósito cumple tu propósito en mi vida. Y hoy quiero declararte, iglesia, hoy quiero declararte y decirte: poderoso es Dios. Diga conmigo: poderoso es Dios. Poderoso es Dios para guardarnos sin caídas y presentarnos delante del Padre sin mancha y con gran alegría. Viene un tiempo de cubierta de Dios. Viene un tiempo donde Dios te va a defender, donde tu causa no será juzgada, sino que tendrás al que te ayuda, al que te sustenta, al que hace que puedas beber del agua de vida, al que te da el maná cada día que desciende del cielo. Declara y dile: Padre, gracias. Ponete de pie y yo quiero llamar a esos hombres y esas mujeres que son intactos. Yo los quiero llamar aquí, a la gente que tiene convicción, a la gente que le dice: Padre, gracias, porque sé que en esta noche algo glorioso se va a desatar, algo glorioso viene para esta casa. Y quiero orar por aquellos que sueñan con ministerio, que sueñan con establecer casas, hogares de salvación, con aquellos que le dicen: Señor, heme aquí, venga rápido, salga de su banco y comienza a declarar: esta noche algo glorioso va a ser soltado. Yo quiero pedirle a los pastores de esta casa, pedirle a los que nos acompañan, a Daniela, a Estefanía, a mi esposa, que podamos orar por ellos. Venga, salga corriendo y dígale: Señor, esta noche me llevo esta palabra y declaro que esta palabra viene para poder hacer la obra. Yo quiero orar. Venga al altar y dígale: Señor, esta noche algo se rompe en el mundo espiritual. Algo se rompe en el mundo espiritual. Algo se rompe.